Donc l'équipe qui est ici, c'est-à-dire l'équipe de Michel, ONC là, dont les gens qui sont là vont devoir essayer de veiller à garder ce trou est libre. Attention, on va compter de 5 à 0. 5, 4, 3, 2, 1, Durante siglos, en la cordillera de los Pirineos, vivió uno de los animales más admirados y deseados de Europa, el bucardo. Pues el bucardo era una subespecie de cabra montés, era un animal único en el mundo. El bucardo era uno de esos animales emblemáticos del parque que tú sabías que estaba, pero que era dificilísimo de observar. Pues efectivamente al bucardo lo tenían como un elemento clave del parque, ¿no? Y a mí siempre me sorprendió, porque claro, yo pensaba, pero bueno, un animal prácticamente desconocido, del que se sabe poquísimo, del que casi no se ve, ¿cómo puede ser el símbolo del parque, ¿no? En este caso estaba metido en el bosque, ¿no? Era una cabra muy esquiva, muy difícil de ver, era un poco el fantasma. Hubo alguien que le llamó a los bucardos los prisioneros del vértigo, ¿no? Yo creo que es la mejor definición que hay para este animal. O sea, alguien que está prisionero del vértigo. Ese es su salvaguarda, reside ahí, en ser un prisionero del vértigo, ¿no? El bucardo para mí, más que nada, fue una ilusión. La ilusión de sacar adelante un animal extraordinario en un medio todavía más extraordinario. La primavera derrite las últimas nieves en Mondarruego, situado a las puertas del Valle de Ordesa. La primavera es sinónimo de vida y recuerda tiempos pasados, donde por sus escarpadas laderas se podían observar miles de bucardos vivir en perfecta armonía con la naturaleza. Ordesa, cuando tú lo ves desde arriba, es cuando emociona. O sea, esos cañones ahí debajo tuyo, en la brecha Rolando o en el Monte Perdido, los quieres ir a ver, ¿no? Pero si encima te dicen que una vez llegas aquí y ves semejantes murallas inaccesibles, ahí viven animales que tienen unos cuernos enormes y dices, esto no puede ser, ¿no? El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se encuentra en el Pirineo aragonés y fue el último hábitat del bucardo. El bucardo se refugió en la parte más umbría, en la umbría más frondosa del Valle de Ordesa. Y bueno, yo siempre pensé que era el sitio más inaccesible, ¿no? El bucardo estaba allí porque era el último refugio que le quedaba donde las personas casi no podían acceder. El bucardo no fue una cabra montés más. Investigadores como Ricardo García, del Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, analizan la posición que ocupaba el bucardo entre las cabras ibéricas, partiendo de la clasificación que a principios del siglo XX hizo Ángel Cabrera. Ángel Cabrera consideró a los bucardos, o las cabras del Pirineo, como el origen, el tronco de todo el resto de las ibéricas. Hizo como 4 variedades.
Una en Portugal, que llamó Lusitanica, otra en el centro de la península, que llamó Capra Victoriae. Luego la hispánica de antes también la considero una variedad del sur de España y el Levante, y la pirenaica propiamente dicha, que serían los bucardos. Pero esta clasificación está siendo cuestionada, dado que las nuevas herramientas de las que disponen hoy en día los científicos les permiten proponer que el bucardo podría ser clasificado como una especie diferente y única, tanto por su mayor tamaño como por el estudio de su ADN. Sí que se diferenciaba desde el punto de vista del ADN. Esto ya hace menos tiempo que se sabe. Con técnicas de biología molecular se ha podido demostrar que claramente era un animal diferente, distinto de las otras subespecies y muy diferente del íbice de los Alpes. El bucardo se diferencia de otras cabras monteses, de otras subespecies, en que era muchísimo más grande. Una hembra de cabra montés puede pesar 25 o 27 kilos. Normalmente las bucardas estaban en 62 kilos. Es muy probable que el bucardo realmente fuera una especie como tal y las cabras del sur de España también otra especie como tal. Y convendría quizás separarlas de nuevo. Pero bueno, esto es el futuro. La exclusividad del bucardo generó una gran admiración y le convirtieron en una preciada pieza de caza. En su huida, el bucardo buscó el lugar más inaccesible al ser humano, el Valle de Ordesa, donde se convirtió en su fantasma. La codicia humana por unos animales que podían considerarse emblemáticos o eran escasos o eran difíciles. Una cosa cuanto más difícil parece que da más prestigio al que la mata, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó. O sea, una caza abusiva en el pasado, o bien motivada por cazadores aristócratas, o bien impulsada por científicos del siglo XIX que querían ejemplares muy raros para sus colecciones, ¿no? Eso ocasionó una persecución implacable. Pour tous les bouquetins du monde, les causes de disparition, c'est la chasse par l'homme, à 90%. Et pourquoi? Parce qu'ils sont très fragiles à la chasse. Y claro, les echaban los perros y cuando el perro gritaba, iban por debajo de la faja y desde abajo, ¡pum!, y les caía para abajo. Así los mataban todos, porque el bucardo no corre como el sardio delante y se escapa, no. El bucardo va a plantarle cara. Alors, la date d'extinction, de disparition connue sur le versant français, c'est 1910. Deux grands mâles qui ont été tués ici, dans ce versant, tout près d'ici. C'est les deux derniers exemplaires vivants que l'on a vus sur le versant français. La historia del bucardo no se puede entender sin su más apasionado seguidor, el fotógrafo francés Bernard Clot. La práctica totalidad de las fotografías que existen de los bucardos se deben a él. Aquí estamos en la entrada del parque, bajo la Peña de Huáscaro, donde Bernard Clot tomó su famosa fotografía del bucardo, de este bucardo que está mirando al otro lado. Y lo sorprendente, y mucha gente no conoce, es que la fotografía la toma en una faja muy estrecha, y él lo que llegó es a entrar justo hasta el límite que el macho de bucardo ya no podía retroceder, ya no podía avanzar más, ¿no? Cuando él me lo cuenta, realmente es emocionante cuando te está contando, lo tengo a menos de 3 metros, le hago un primer plano, Luis, le hago 2 fotos, pero en la tercera ya no estaba, porque el bucardo, él contaba cómo saltó por encima de él en una repisa tan pequeña, saltó por encima de él y huyó. Al quedar muy pocos, la consanguinidad aumentó y una de las consecuencias de esta consanguinidad es que la fertilidad baja drásticamente. Se entró como en una especie de espiral que desencadenó enseguida los acontecimientos. A principios de los 80 es muy probable que quedase una docena de animales, pero rápidamente empezaron a morir, empezaron a desaparecer, o sea, de tal forma que
que ya en el año 87 ya no se volvió a ver ningún cabrito más. Los machos también desaparecieron en el año 93, pero se veía que de un año para otro prácticamente desaparecía un ejemplar. La reducción dramática del número de bucardos hizo que en 1990 se catalogase al bucardo como subespecie en peligro de extinción y que en 1993 instituciones nacionales e internacionales pusiesen en marcha el Plan para la Recuperación del Bucardo, un ambicioso proyecto para salvar a la emblemática especie. Que el plan de recuperación estaba cofinanciado por la Unión Europea con un proyecto LIFE que financió el 75% de los gastos hasta una cierta cantidad de ese proyecto y que afectaba a 3 especies, que eran bucardo, oso y quebrantahuesos. Las 3 especies pirenaicas más amenazadas en aquel momento. Y al mismo tiempo se hizo un comité de asesor de carácter científico. El comité científico asesor acordó capturar todos los bucardos y reproducirlos en cautividad. Esta labor fue asignada al Servicio de Investigaciones Agrarias en Zaragoza, centro reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la reproducción animal. Dirigiendo la investigación se encontraba José Folk, miembro del comité científico del proyecto. Tras una consulta internacional, llegaron a la conclusión que la única opción que había para recuperar la población de bucardo era capturar todos los animales existentes y ponerlos en el cercado y mirar de recuperarlos con técnicas de reproducción asistida. Consistía en superovular las bucardas, fecundarlas, obtener los embriones y transferirlos a otras cabras que actuasen como madres de alquiler. Pero estas técnicas requieren un amplio conocimiento sobre la fisiología de las hembras, tanto de las madres como de las receptoras, y no se sabía absolutamente nada del bucardo. La falta de información sobre el bucardo era tal que el primer paso fue determinar cuántos bucardos quedaban realmente en Ordesa. En Ordesa se está en alta montaña y quizá gente capaz de transitar por el valle de Ordesa fuera de los caminos hay muy poca. Juan Seijas, que es una persona, yo creo que absolutamente excepcional en cuanto a capacidad de observación en el campo, ¿no? Yo me reía porque le veía a veces horas sentado en una piedra con su catalejo barriendo la ladera desde enfrente. Todo el trabajo de seguimiento exigía un trabajo específico para este animal. Es una de las cosas que te das cuenta inmediatamente al llegar allí. El trabajar con los métodos, digamos, convencionales, lo que hacemos habitualmente en otras especies, como es un muestreo con unos datos, un esfuerzo, un resultado. No. En este caso era imposible hacer eso. Enseguida te das cuenta de que tan pocos ejemplares, en un sitio tan inaccesible y con esa dificultad, lo que había que hacer era una estimación directa, es decir, estar allí todo el tiempo. Juan, cuando llega al principio, finales del invierno, principio de la primavera del año 93. Recuerdo perfectamente que después de más de 1000 horas de observación, de haber pateado Ordesa de arriba abajo, que me llama un día y me dice: Luis, tengo que hablar contigo porque me tienes que contar y decirme de verdad si hay bucardos en Ordesa, ¿no? Porque no veo nada, creo que no hay nada. Y le dije: Juan, no es la época buena para ver, pero hay. Teníamos puntos fijos de observación, es decir, la ladera contraria, sabes que está en V, ¿no? Entonces tú te subías a una altura suficiente para tener un campo de visión muy bueno y desde ahí trabajar en distintos puntos para ir cogiendo toda la ladera y de ahí trabajar la observación para intentar localizar los ejemplares, ¿no? Luego lo que hacías también es recorridos sistemáticos por toda la ladera de la Umbría de Ordesa para intentar localizar indicios, para intentar verlos, claro, obviamente. A partir de ahí obtener un conocimiento. Ese conocimiento es la clave para luego poder gestionar, para poder hacer todo lo demás, ¿no? Y al final, al cabo de muy pocos días, una semana o 5 días, me llamó otra vez y fue: hombre Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ya has visto algo o qué? Y recuerdo que su frase fue: ya he visto todos los bucardos que hay en Ordesa.
Y aquí yo no veo más que 3 hembras. Y las 3 hembras mayores. Sabes, con los anillos del cuerno se pueden saber, más o menos a esa distancia, que ya eran bichos mayores, ¿no? Entonces, claro, yo dije, no, yo no he visto ni un solo macho. Claro, todo el mundo dijo, no, es imposible, tiene que haber un macho. ¿Cómo no va a haber machos? Tú no has mirado bien, algo pasa. Y digo, yo no sé si he mirado bien o mal. Yo lo único que puedo decir es que aquí hay este trabajo y estos son los resultados. Y esas son las hembras que yo he visto, no hay más. Es decir, claro, en el momento que se dice que no hay machos, es un palo para el proyecto inmediato. Es decir, tú imagínate que teníamos una ilusión, que era eso, multiplicar la reproducción en cautividad, capturar todos los ejemplares, tener la posibilidad de... ¿no? Claro, si tú no tienes un macho... Pero sí, efectivamente, eso tensó mucho la situación. Tensó mucho la situación porque, claro, era límite. Es decir, era una situación absolutamente límite, ¿no? Por eso la alimentación es el todo en la fauna salvaje. O sea, no nos damos cuenta, pero podemos influir simplemente dejando sal en una carretera. Tenemos un animal que casi lo podemos coger con la mano. ¿Qué? Mira a ver, mira a ver. Qué buena está, la sal. Parece una hembra pequeñica, de 2 años. Una hembra. Siempre con respeto, ¿eh? Hay que tomar esa actitud de respeto ante la naturaleza. Si no, mal vamos. Era necesario dar cuanto antes el siguiente paso: capturar a las 3 últimas bucardas. Luis Marquina lleva más de 30 años trabajando en el Parque Nacional y coordinó junto con el equipo de capturas el transporte y montaje de las cajas trampa donde fueron capturadas las últimas bucardas. Famoso terreno del bucardo, la casa suya, las fajas estrechas, colgadas en el vacío. A nosotros nos cuesta mucho pasar, pero para ellos era bien fácil, igual que para los sarrios o el jabalí ahora, ¿no? De manera que en estos sitios de paso tan claros es donde se instalaban normalmente las cajas trampa. El mecanismo es muy sencillo, bueno, sencillo y a la vez complejo. Justo en la barra central de la caja era donde se ponía el alimento, de manera que cuando estaba activada había un sedal que iba a un disparador y cuando tocaba este sedal activaba la trampa y las 2 puertas caen. Y al mismo tiempo tienen que arrastrar los toldos de 4 metros que están en los laterales, ¿no? De manera que quede perfectamente sellada y prácticamente no entre la luz dentro de la caja trampa. Porque en el momento que ve una posibilidad de escape, el animal hubiera muerto dándose topetazos intentando escapar, ¿no? Y al mismo tiempo lo que había que hacer era, lógicamente, aportarles comida. Si no había comida, no había ninguna atracción hacia la caja trampa. Entonces había que subir alfalfa. Prácticamente se subieron varias toneladas de alfalfa a la espalda, igual que bloques de sal. Entonces colocábamos piedras de sal, pero los bucardos vimos que se acercaban muy poco a la sal. No funcionaba. ¿Qué había entonces que trabajar? Con el hambre. ¿Qué es el sistema? El hambre. Claro, el hambre en Ordesa, ¿qué es el hambre? Es la nieve. Es decir, cuando hay mucha nieve en el medio y el animal no puede comer nada. Y entonces en ese momento tendremos alguna posibilidad. Tras años probando las técnicas de captura y manejo en cautividad en otras subespecies, en 1996 llega uno de los momentos más especiales del proyecto: la captura de la primera bucarda. La ladera estaba con mucha más nieve de la que la estás viendo ahora y la trampa se llamaba del Paso de la Proa. La captura de la primera bucarda, ¿no?, fue probablemente el momento más feliz del proyecto. Todos, claro, nadie daba un duro por nosotros, es verdad, ¿no? Un 26 de enero, en una situación terrible, es decir, había una nevada de la hostia, cayó de noche. Claro, ¿por qué? Porque era cuando tenía hambre. Es decir, había mucha nieve y no podía comer nada. Entonces, el olor de la alfalfa, que le ponías una alfalfa, probamos 1 millón de cebos, ¿no? Pero aquello, bueno, entonces se metió en la caja, pero si no... Y a las 5 de la tarde en invierno aquí es casi de noche.
De manera que tanto Ricardo como Juan, Ricardo Quirós y Juan Seijas, subieron con un equipo, cuento siempre, que era como casi ir al Himalaya, a un 8000, porque era 2 pioles técnicos, cuerda, casco, linterna frontal, crampones, y para ir a ver que seguramente lo que había caído era un sarrio, lo que siempre se capturaba, ¿no? Hasta entonces se había capturado. Ponte a subir toda esa ladera, cruzar todos los barrancos para ir allí a aquel punto, de noche y en esa situación. Y todo porque hay un sarrio que se le ocurrió comer en aquel momento. Vamos para arriba, pero claro, cuando ahora sí, la bucarda, me cago en ti, la bucarda. Bueno, nos abrazamos, Ricardo y yo, bueno, fue tremendo, un momento de una felicidad extraordinaria, ¿no? Y ese animal, que además los bucardos son mucho más grandes que las cabras, ¿no? Y en esa época, bueno, pesaba, ¿no? Estábamos hablando de casi 40 y pico kilos. Mételo en una mochila con un báster, póntelo en la espalda y baja por allá abajo. Y además, que no con el planteamiento de que, joder, qué miedo. No, no, no. A ver si le pasa algo a la bucarda. ¿Entiendes? Ese era realmente nuestro... De hecho, yo me acuerdo que le dije a Ricardo, atámela al cuerpo. No vaya a ser que se me salga en una de las caídas por el barranco y se me escape. Pasar por las canales de hielo vivo, de más de 60 grados de inclinación, con una mochila de 45 kilos que a lo mejor se despierta y te puede mandar al vacío, hay que tener mucho valor para hacer eso. Y Ricardo y Juan pues consiguieron bajarla y a las más o menos las 6:30 de la tarde estaba ya aquí abajo la hembra de bucardo dispuesta para ir a Garcipollera. La bucarda capturada fue trasladada a Bescós de Garcipollera. Allí el SIA construyó un cercado para mantener a las bucardas en las mejores condiciones posibles. Ahora estamos ya en el recinto vallado, es un recinto de 11.000 metros y esto es uno de el bebedero y el comedero izquierdo, porque al otro lado hay otro igual. Pues estamos en la zona, el cuarto de control del cercado, de la bucardera, con este monitor y estos mandos se movían las cámaras, las que había móviles, y se controlaban los animales por donde estuvieran. Era cuestión de echarle muchas horas aquí para... La bucarda, sobre todo, se quedaba en una esquina quieta y era difícil encontrarla o ver que se movía. Cuando hubo más cabras, ya entonces ya se movía más libremente. En el recinto de Garcipollera, la bucarda capturada comenzó a tener problemas. Era una cabra muy vieja que tenía muchas alteraciones patológicas. Era un animal que era ya muy mayor y a los 10 meses aproximadamente de estar en el cercado murió. Pues tristeza. Los meses que estuvo aquí viéndola todos los días prácticamente. Pero ese mismo invierno murió otra de las bucardas que había, que tenía una edad, parece ser que tenía una edad similar a esta, murió en Ordesa. Entonces fue cuando ya solo quedó una cabra montés. Ese animal muere en cautividad, ¿no? Y claro, ya estamos completamente desarmados, ya no quedaba nada prácticamente, quedaba otra hembra. O sea que ya había una cierta sensación de que era un proyecto un poco suicida, ¿no? La muerte de las dos bucardas en 1996 supuso un nuevo revés para el proyecto. Solo quedaba una bucarda en la cordillera de los Pirineos. Debido a lo crítico de la situación, los científicos deciden capturarla para, al menos, recoger células vivas del último ejemplar superviviente del bucardo. Cuando se supo que solo quedaba una bucarda viva en Ordesa, pues nos planteamos la necesidad de capturarla para obtener células de ella. Porque hacía unos años, en el año 96, había nacido por primera vez por clonación un mamífero, concretamente una oveja,
Y entonces pensamos que como último recurso para evitar la total desaparición de la especie, pues podía intentarse la clonación. La captura de la segunda bucarda, lo que más recuerdo era el momento en el que entré ya, la bucarda estaba sedada y entonces él estaba trabajando para recuperar material genético y biológico, y fue cuando entré, me olvidé de hacer fotografías y la toqué. Y esto sí que no se olvida nunca, nunca. O sea, el pelo que tenía era dos filas de pelo, no era único. Yo pensaba que iba a tocar el pelo y cuando la toqué, mi mano se desapareció debajo del pelo. Y dije, ¿qué pelo tiene este animal, no? Entonces tenía unos pelos largos y después una especie de borra, como un plumífero, el mejor, ¿no? Y dice, claro, si vives aquí, tienes que tener el mejor vestido del mundo, ¿no? Tienes que tener la mejor ropa del mundo. Y esto es lo que te estoy enseñando. Yo tengo una buena ropa. Vosotros me parece que de vez en cuando venís mal, ¿no? A verme. Juan Seijas estaba permanentemente viendo a ver cómo si iba desplazando la bucarda en el Pirineo, en las montañas, cuáles eran las zonas que tenía más querencia, etcétera, hasta que en un momento determinado ya dejó de verla. Llegas, acabas de llegar de unas vacaciones y tal, lo primero que haces, pues ya desde casa, colocar, encender tu aparato de telemetría, colocar la antena desde mi terraza, desde mi apartamento. Y ya oigo la señal de mortalidad, ¿no? Es un pitido pi, 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 que te está diciendo que ese collar está quieto, y que lleva mucho tiempo quieto. Claro, tú cuando oyes la señal de mortalidad dices, hostia, el miedo. Te un miedo de la hostia, claro. Salgo disparado, cojo el Land Rover, para arriba, venga. Me coloco ya en la entrada de Ordesa, no había nadie, en la pradera ni en ningún sitio. Entré, coloqué, digo, hostia, me cago en la leche, que da, y sigue dando. Bueno, que igual vuelve a dar la señal, ¿no? No daba la señal. Colocó trípode, catalejo, todo, y empiezo a escudriñar, eso en esta zona. Empiezo a mirar y veo que no la veo, y digo, la leche, hostia, el miedo, bueno. Agarro, saco los trastos, meto todo y para arriba. Subo ya a la zona donde más o menos creía que estaba. Todo, la ilusión que tenía es que se hubiese caído el collar. Pero no sé cómo miro así y ya veo que aquello estaba muy cerrado, que no estaba como habitualmente las zonas esas, porque claro, te conoces prácticamente todas las zonas. Y había un árbol enorme, un abeto enorme cruzado. Yo no sé cómo miro debajo del abeto y digo, hostia, está aquí, tío. Claro, ya la agarro, tenía un cuerno seccionado, bueno, y tenía el tronco encima de la espalda. Bueno, claro, una desesperación total, ¿no? Es decir, joder, bueno, claro, por supuesto en ese momento se te viene todo encima, ¿no? Porque, a ver, ya sé que todo estaba perdido, pero, pero ¿quién te quita? ¿Quién te quita la tristeza, la soledad, la sensación? Entonces, pues claro, te emocionas, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay, ¿no? Es decir, pues intentas parar un momento, hacer tu trabajo, sacar las fotos, avisar, ir abajo, avisar y decir, bueno, pues tenemos que volver a subir y sacarla de allí, traerla, todo el rollo, y claro, y todo lo que significa, ¿no? De palo para el proyecto tremendo y el decir, bueno, pues es el final de una ilusión, ¿no? Bueno, lo que sentí fue una inmensa pena y bueno, naturalmente era consciente del inmenso valor que tenía el bucardo y de la inmensa suerte que teníamos de tener en el Parque Nacional pues los últimos ejemplares de un gran mamífero español. El parque tuvo una tarea muy complicada, capturar animales vivos sin que les pasara nada en estas murallas realmente era un reto, ¿no? Y hay que decirlo claro, ¿no? O sea, las personas que trabajaron se jugaban la vida. Subir comida, subir 20 kilos de alfalfa,
subir unos bloques de sal de 5 kilos en la mochila y hacia arriba, pues es una labor increíble que hizo gente del parque, gente muy implicada, personas muy implicadas y que estaban trabajando por el proyecto más bonito que tenía el Parque Nacional en esos momentos, ¿no? Lo que ocurrió fue un sentimiento de desolación total de todos aquellos que estábamos involucrados en él. De desolación y también de impotencia, porque bueno, todos los esfuerzos que se habían realizado pues se había visto que habían fracasado. En lo que se refiere a nosotros, lo que ocurrió también es que inmediatamente pensamos que teníamos que ir hacia la clonación. El 6 de enero del año 2000, el bucardo se extinguió. Científicos e instituciones lucharon para evitarlo. La humanidad perdía un animal único. Sin embargo, la ciencia abre una nueva puerta, la clonación. Quizás exista una segunda oportunidad para el bucardo. Ahora mismo hay, a nivel internacional, hay un movimiento que se ha venido a llamar Dexextinción. Muchos laboratorios están intentando clonar distintas especies extintas, el mamut, por ejemplo, el tilacino, el lobo Tasmania, y hay polémica, como con todo lo nuevo. Nosotros en aquel momento es que ni teníamos polémica ni no. Cuando estaba la última bucarda viva queríamos hacerlo y cuando había muerto sí, seguíamos queriendo hacerlo. Veíamos que era un animal tan mayor que no tenía más opciones de propagación que la propia clonación. La técnica de clonación no había ninguna experiencia en España y por otro lado es una técnica muy complicada que necesita expertos de muchas especialidades y tuvimos que pedir ayuda a varios centros oficiales nacionales y extranjeros y que un fallo en cada una de estas técnicas tenía como consecuencia inevitable el que fracasase la clonación. Devolver a la vida a un animal extinguido no se había conseguido nunca en el mundo. Un centro de investigación aragonés se planteó esa utopía y pronto la contagiaría a otros soñadores. Cuando mi amigo y compañero José Folk me llamó para que empezáramos a trabajar en esto, casi me enfadé, porque era demasiado nuevo, porque estábamos implicados en muchos trabajos y porque era muy cuestionable que fuéramos a lograr el éxito perseguido con esto de la clonación. Clonar a la última bucarda significaba realizar una copia exacta de ella, partiendo exclusivamente de una célula de su piel. En Madrid, el INIA colaboró con el tratamiento de las células de la última bucarda. Sí, se guardan en cajas, entonces es otro tipo. 196 grados bajo cero. Es la temperatura del nitrógeno líquido en viales. Aquí están las células de bucardo. Y son cajas individualizadas, cerradas, herméticas y solo se abren dentro de nitrógeno. Y están siempre llenas de nitrógeno. En muchísimos años está comprobado que no va a haber modificación de lo que hay guardado. Para crear un embrión a partir de una célula de bucardo, se necesitaba depositar esta célula en un ovocito. Al no existir bucardas que pudiesen donar esos ovocitos, estos tuvieron que obtenerse de otro animal parecido, la cabra doméstica. Se vio la necesidad de buscar expertos que tuviesen experiencia en esta técnica y los encontramos en los colegas del INRA de Francia que tenían una experiencia de años en clonación de cabras. Alors notre collaboration spécifique de l'INRA sur le programme Bucardo a été d'apporter d'une part une partie de compétences sur la préparation des ovocytes. Ma participation dans le programme a été de mettre au point un traitement de superovulation
pour produire chez les chèvres domestiques un grand nombre d'ovocytes qui ont été utilisés comme receveurs des noyaux Bucardo. Estos ovocitos eran trasladados al laboratorio donde estaba Patrick Chesney junto a Pilar Sánchez, que realizaban el proceso de transferencia nuclear, es decir, del proceso físico de colocar la célula de Bucardo dentro del ovocito enucleado. Para garantizar que los ovocitos de cabra doméstica no aportasen información genética, fue necesario extraer el núcleo de estos ovocitos para así garantizar que el nuevo animal clonado tuviera exclusivamente genes de Bucardo. Ahora ya que tengo los óvulos seleccionados y clasificados, iría cogiéndolos para llevarlos a la placa de micromanipulación. Y lo mismo tendría que hacer con las células de Bucarda que ya tengo aquí preparadas. Esto sería el ovocito y aquí la célula de Bucarda. Dos pelotas de muy distinto tamaño. Aquí está el núcleo del ovocito que hay que quitar. Entramos con un microcapilar, quitamos el núcleo de ese óvulo, ya lo tenemos sin núcleo. Y ahora tengo que coger la célula de Bucarda y ponerla en ese lugar. Entrar por la misma incisión por la que he extraído el núcleo. ¿Ves? Esta es una rayita nada más, porque la zona pelúcida se vuelve a cerrar muy fácilmente cuando está así esponjosa. Se queda aquí en contacto con el citoplasma, ya salimos, este ovocito ahora ya se soltaría y se iría a la electrofusión. La satisfacción que crea al día siguiente empezar a ver ya embriones formados, embriones con sus células y 48 horas después. Entonces recuerdo esa sensación de entrar al laboratorio, que Patrick me dijera, ven, míralos, y decir, son clones, son bucarditas. Pues mira, se me pone el pelo como... era emocionante. Los embriones clonados de Bucarda debían depositarse en madres de alquiler. Dado que no existían bucardas, los científicos tuvieron que determinar qué otra subespecie sería la óptima para depositar estos embriones. Porque nuestra idea era superovular cabras monteses y los embriones de esas cabras monteses ponerlos en cabras domésticas. Pero cuando nosotros metíamos embriones de capra pirenaica, la cabra montés, en capra hircus, que es la cabra doméstica, el embrión y el útero no se entendían. La solución la encontramos transfiriendo a una misma receptora un embrión de cabra doméstica junto a uno de cabra montés. De esta forma nacieron un cabrito de cada especie al mismo tiempo. De hecho, fue el primer nacimiento interespecífico que hubo en el mundo en el género capra. Pero solo el 4% de los embriones que utilizábamos haciendo esa técnica tenían viabilidad. Entonces, más adelante, desarrollamos otra técnica, que llamamos la técnica puente, que tampoco se había utilizado, y es que primero hicimos híbridos de cabra montés y cabra doméstica, con semen congelado o con monta natural, y esas híbridas actuaban como receptoras de los embriones de cabra montés. Y esas híbridas fueron maravillosas. Los embriones que ellos consideraban viables, luego los transferíamos a receptoras, que eran cabras híbridas de cabra montés y doméstica, y ahí pues interveníamos varios, yo personalmente. Así es que lo que vamos a hacer es localizar el útero del animal en el lado que ha ovulado, hacerle una incisión y depositar los embriones en el lugar en el que por su edad le corresponderían estar en condiciones naturales. Una vez depositados los embriones de clones de Bucarda en las madres de alquiler, solo quedaba cuidar a estas cabras y esperar a que la gestación prosperase. Había que mantener estos animales de unas condiciones exquisitas para evitar que hubiese peleas con las otras cabras y periódicamente tomarles muestras para ver si se iba desarrollando la gestación.
Cada vez que se tomaba una de estas muestras, pues se creaba una inquietud general pues a la espera de los resultados. Y cuando se veía que había alguna que se mantenía, pues había una explosión de alegría, claro. La verdad es que todo compensó cuando recibí la llamada diciéndome que habían quedado gestantes 7 receptoras. Yo no me lo podía creer, no sabía si era una broma más de las habituales de mis compañeros maños o era cierto, porque aunque parezcan pocas, realmente el porcentaje fue demostrablemente elevado para lo que suele ser el rendimiento de esta tecnología. Se fueron poniendo a punto las técnicas. En los trabajos del 2001-2002 no se consiguió nada y en los del 2002-2003 ahí se consiguió un nacimiento. Un nacimiento que venía de 786 embriones clonados bajo microscopio, de los cuales se transfirieron 208 a 57 receptoras, 7 de las cuales se quedaron gestantes y tan solo una, estoy hablando de las dos campañas, de los dos experimentos que he sido, tan solo una quedó gestante a término, que fue además una cabra híbrida. En même temps, on avait quand même déjà pas mal d'expérience, que ce soit chez le bovin ou chez la chèvre. Donc on savait qu'il ne fallait pas non plus trop rêver. Et donc, moi personnellement, je me disais, bon, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et comme ça, je n'étais pas trop déçu. Mais au fond de moi-même, quand même, j'étais bien excité quand j'ai su qu'il y avait une gestation qui est allée à son terme. C'était quand même un formidable moment. Habíamos determinado que ya en tiempos anteriores que la cabra montés, el periodo de gestación de la cabra montés era de 162 días, con unas pequeñas diferencias arriba y abajo. Entonces al día 162 programamos una cesárea para que no fuese a ser que hubiese un parto distócico a mitad de la noche o cualquier cosa, ¿no? El día más apasionante de este trabajo fue ver el día que vimos nacer a la bucarda. Yo me iba a encargar precisamente de que una vez que saliese la bucardita, el clon de Celia, de la última bucarda que había muerto en el Pirineo y que ya estaba extinta, pues hacer todos los primeros pasos que sabíamos que hacíamos, porque teníamos todo muy protocolizado. Teníamos unas tablas donde cada uno tenía que hacer una cosa. A medida que se iba avanzando la operación, se iba notando en la gente pues una mayor expectación. Ya se oía solamente el respirar de las personas y el ruido, el ruido sordo que hacían las máquinas que estaban funcionando. El feto estaba vivo y que parecía en buenas condiciones y sin anomalías, de tal manera que la expectación era grande. Cuando se extrajo el animal y se vio que se movía y que hacía intentos incluso de ponerse en pie, pues claro, había la gente estaba pues feliz, no sé transmitir la imagen. Sacamos al animal del útero, lo secamos, lo empezamos, tenía pulso, se movía, pero notamos enseguida que tenía dificultades respiratorias. No sabíamos qué pasaba, pero tenía dificultades respiratorias. Recuerdo los nervios, la satisfacción, el miedo cuando vimos que no respiraba bien. La verdad es que todo mezclado en pocos minutos.
Mientras durante estos minutos, desde que se extrajo el cabrito, pues todo el mundo quería hacer algo, quería participar, quería ayudar, pero naturalmente no había nada que hacer. Cuando después de unos minutos se vio que no podía sobrevivir y murió. Bueno, pues por mucho que lo intentaron, al final no pudo ser. Recuerdo a Elías salir del quirófano, sentarse en el suelo y caerle las lágrimas. Recuerdo a José cabizbajo, que no tenía palabras. Estábamos todos muy desolados, muy desolados. Pero bueno, también hay que decir que estos primeros momentos que vivimos con este pequeño animal, pues realmente fue muy emocionante. Hay un momento que hay un desconcierto general que nadie sabe muy bien cómo reaccionar, pero bueno, pasado estos minutos, pues se empezaron a hacer lo que había que hacer. Se tomaron muestras de sangre de la madre, que se le había hecho la cesárea, y del feto, para ser enviadas al Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria de Barcelona, para que hicieran el diagnóstico para demostrar claramente si desde el punto de vista genético el bucardo nacido era realmente descendiente de la célula que se había transferido, sin interferencia de la madre, digamos, de alquiler. Efectivamente, el equipo dirigido por Armand Sánchez Bonastre corroboró que el animal nacido era un clon de la última bucarda. Se acababa de desextinguir por primera vez en la historia una subespecie. La publicidad científica de este nacimiento se dio casi 6 años después, con la publicación en la revista Cereonology de lo que habíamos hecho, porque fue la primera vez que se desextinguía, aunque fue momentáneamente, un taxón extinto. A partir de ese momento, lo que parecían palabras de la ciencia ficción se había convertido en realidad. Se había dado un pequeño paso en la ciencia que no se había hecho nunca antes. Se había desextinguido una especie durante poco tiempo, pero se había hecho. Entonces esto tuvo una repercusión mediática muy importante. Salió en periódicos de muchísimos países y tuvimos mucha demanda de periodistas que querían informarse más directamente, etc. También incluso la revista científica que publicó el artículo pues nos concedió un premio y bueno, en general la repercusión mediática de este trabajo fue enorme. El bucardo revivió durante 10 minutos y cambió la forma de entender la extinción. Dejaba de ser un hecho definitivo. Investigadores de España y Francia se unieron durante años para dar un paso más en la ciencia. Las células de la última bucarda siguen esperando los apoyos políticos y financieros que le permitan un día volver de nuevo a la vida. Mientras tanto, en los Pirineos... Attention, on va compter de 5 à 0. 5, 4, 3, 2, 1, Desde 2014, Francia, en colaboración con España, está llevando a cabo un programa de reintroducción de la cabra montés en el Parque Nacional de los Pirineos y en el Parque Natural Regional de los Pirineos de l'Ariège. Las cabras son de la subespecie Capra victoriae y proceden de la Sierra de Guadarrama en Madrid. Un moment de très forte émotion collective. Toutes les personnes qui étaient présentes à cette occasion, ça s'est fait dans un silence de cathédrale, le lâcher, et à la fin, tout le monde était très ému.
et notamment une des personnes du parc national, Jean-Paul Crampe, qui a été un peu le précurseur, la personne qui a porté ce projet pendant 25 années. Donc une émotion palpable, très forte, et une joie immense pour un directeur de parc de pouvoir assister à ce lâcher de bouquetins que l'on attendait depuis très longtemps. Et ma plus grande émotion, ça a été plus que de les voir sortir des caisses, c'est d'arriver, d'accompagner le camion dans la vallée qui va de Lourdes jusqu'ici, avec les montagnes devant et les bouquetins dans le camion derrière moi. Et on avait l'impression qu'on ramenait les bouquetins dans les Pyrénées, quoi. Là, c'était très fort. El bucardo se extinguió. No sabemos si la ciencia volverá a traerlo de nuevo a la vida. Otra subespecie diferente de cabra montés está ocupando su lugar en los Pirineos. Confiemos en que al menos su nombre, el bucardo, sea el recuerdo de una lección que no quede en el olvido.